Curso Realización Integral de Radio, Licenciatura en Producción de Radio y Televisión, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de San Luis. Documentales, año 2016. Estudiantes del curso Realización Integral de Radio de la Universidad Nacional de San Luis presentan Programa documental Historia de la Radio en San Luis. En este capítulo abordaremos la radio y la tecnología en los años 40. El diario La Reforma del día de ayer, 17 de noviembre de 1942, comentó que las transmisiones de la estación Radio San Luis LB13 resultan muy buenas y la programación, así como la recepción, se escucha muy bien, siendo del agrado de numerosos radioescuchas. Informa para la ciudad de San Luis, Radio LB13. El 15 de noviembre de 1942, luego de varias emisiones de prueba, se inaugura en la calle Bolívar 812 la radio LB13, la primera radio de la provincia de San Luis. El director Don Ovidio Di Genaro, junto al ingeniero Salinas, consiguieron licencia para poner en funcionamiento una radio en la capital de San Luis. Programa documental Historia de la Radio en San Luis. Capítulo 1. La radio y la tecnología en los años 40. ¿Cómo funcionaba la radio San Luis LB13 en los años 40? ¿Qué elementos técnicos se podían encontrar en la radio San Luis LB13 de la década de 1940? ¿Cuál era el trabajo del operador? Para hablar sobre los orígenes de la radio de San Luis desde 1942, contamos con uno de sus protagonistas, Nemesio Lucero, discotecario en los comienzos de la radio LB13. Bueno, la radio empieza en la calle Bolívar, antes de llegar a Colón. Hay una casa de familia. Acá nunca hubo edificio especial para radio. La casa fue acondicionada para hacer la radio. Ahí se hicieron los estudios, las salas de estudio con el mejoramiento acústico. Tienen paneles para que no haya reflexión del sonido, entonces salga más fiel el sonido. Julio Luis Gato, ex operador, actor de radioteatro y conductor de la radio LB13 desde el año 1948. Nos comenta sobre la tecnología que se usaban en los años 40. AM, como radio, la Radio Nacional, tiene ahí, manda sus ondas sonoras a la planta transmisora esa que le habrán visto la antena que está ahí en el chorrillo. Y de ahí, sale. Al irradiar sus ondas sonoras, nosotros nunca podíamos cumplir la zona norte, donde está ubicada, porque para la zona norte, para llegar a San Francisco, Quine, toda esa zona no, porque estaba el cerro. Entonces, las ondas sonoras, rebotaban y salpicaban y iban por allá. En el año 1942, la radio LB13 estaba ubicada en la calle Bolívar 812. En ese momento, estaba dividida en salas y oficinas. Julio Luis Gato, ex operador de Radio San Luis LB13. Primero está la oficina del director, después la oficina del director artístico, después está el productor, después está la sala, el auditorio, si es que tiene auditorios para conjuntos, auditorios grandes. Después está la sala de operador y después está la sala chica de transmisión normal de todos los días. Después está la discoteca.
donde están todos los discos. Y después está la parte principal, que es la parte contable. Al igual que muchas radios de la actualidad, la primera radio de San Luis utilizaba en la década del 40 la denominada mesa de control, en donde se ubicaban los equipos técnicos de audio. La música se reproducía en discos de pasta, que eran muy frágiles y estaban hechos de una mezcla de goma laca y otros materiales que podían variar según el fabricante. Los discos eran del tamaño de un plato grande. Julio Luis Gato, ex operador de Radio San Luis LB13. En esa época nosotros teníamos, por ejemplo, una consola que se llamaba la mesa de control. Teníamos 4 platos, ¿eh? Y en ese tiempo había discos de pasta. Los agudos, los graves, los micrófonos, y para una transmisión exterior, la entrada, el volumen, bajo, alto, y eso era la misión de la consola. Estaban los grabadores, después teníamos el panel, que era casi como la heladera, el principal de extracción del exterior, el equipo, para el estudio. Nemesio Lucero, ex discotecario y director artístico de Radio San Luis LB13. Se usaba el disco de pasta y la púa de acero, una púa rígida. Cuando se descuidaba el operador, si no tenía la habilidad manual de asentar la púa con mucha cautela, lo rayaba el disco. Se le escapaba el brazo, el tocadisco, donde va la púa, y que le metía un rayón y no se veía más. Programa documental Historia de la radio en San Luis. Capítulo 1. La radio y la tecnología en los años 40. En 1942, la radio LB13 tenía un auditorio de 5 por 7 metros que se utilizaba para recibir conjuntos musicales y transmitir conferencias. Contaba con una sala más chica donde se realizaban las transmisiones diarias, y en medio de las anteriores estaba la sala de control, dividida por vidrios, donde el operador daba indicaciones. Desde que se originó la radio en la ciudad de San Luis en 1942, hubo grandes protagonistas. Uno de ellos, Julio Luis Gato, nos cuenta cómo se conseguía la información en la década del 40. Los que hacen programa no hace falta escribir. No, de computación tal, sí, porque bla, bla, y la noticia tal, papá, bla. En aquel tiempo no. La noticia, ¿cómo venía? Tenía que comprar el diario acá en San Luis. Y si no, escuchar a Radio El Mundo, a Radio Belgrano, los horarios de noticioso, y agarrar a copiar. Y después vinieron las famosas teletipos, que venían, ¿cómo se llama? Toda la programación de las noticias. Ese era el comienzo. Ahora la tecnología está muy buena, ¿no? El teletipo fue un dispositivo telegráfico similar a la máquina de escribir, inventado en 1910. Era utilizado para enviar y recibir mensajes a través de un canal de comunicación simple, como los cables de telégrafo. Así, se facilitó la transmisión de mensajes e información. En la década del 40, los equipos técnicos de la radio eran muy costosos, y si alguno se dañaba, era complicado repararlo. Por eso, a veces la radio se quedaba unos días sin transmisión hasta conseguir los repuestos. Nemesio Lucero, ex discotecario y director artístico de la LB13. Para originar la onda, era un circuito que se regulaba por válvulas, lámparas inmensas, y muchas eran importadas, no se hacían acá, así que eran muy costosas. Y era una gran inconveniente cuando se quemaba una, porque hay que pedirla y esperar que viniera, si no se tenía el repuesto. Y eran pocos las personas que conocían acá en San Luis. Programa documental Historia de la radio en San Luis. Capítulo 1. La radio y la tecnología en los años 40. Los radioteatros eran una parte importante del entretenimiento en radio, y los efectos sonoros que se utilizaban venían en disco de pasta, o se realizaban en vivo mientras los locutores actuaban.
En los años 40, Julio Luis Gatto no solo fue operador, también fue un actor y director de radioteatro. En el radioteatro, cuando el operador tenía que buscar los discos, ¿no? De 78 lo bajábamos a 45 para darle un sonido de misterio a la melodía, y después buscar los efectos de caballos, tataca, tataca, después de las tormentas, la lluvia, el frío, los llantos de niños. Y mayormente venía en disco, entonces uno tenía que estar ubicando y poniendo el sonido. Es una peripecia en esos tiempos. Y ahora es todo distinto porque usted agarra la computadora, quiero tal llanto, tal, ya sale. En la década del 40 en San Luis, el personal de la radio LB13 trabajaba aproximadamente 5 horas por día. Y en algunas ocasiones, el locutor se quedaba sin operador. Julio Luis Gatto, ex operador de Radio San Luis LB13. En la sala donde estaba el operador, donde estaba la mesa de control, estaba el micrófono. Entonces, cuando no había operador, el locutor venía. Manejaba él, porque tenía dos nada más. El volumen del micrófono y el volumen del disco. Estaba con el micrófono acá, tenía la tanda, entonces él agarraba y leía, pasaba los avisos tal y tal. Y aquel que tenía que leer el diario, cuando pasaban las informaciones, abría las hojas del diario y se escuchaban en la radio. Durante los años 40, las primeras transmisiones en exteriores en Radio LB13 San Luis eran muy complicadas de llevar a cabo, aunque no imposibles. Julio Luis Gatto, ex operador de Radio San Luis LB13. Y me acuerdo cuando se hicieron las primeras transmisiones de exteriores. De la iglesia catedral, cuando empezamos nosotros a transmitir en la querida LB13 la misa de las 8 de la mañana, quedaba una cuadra y media. Llevábamos un cable y ahí el cura, el sacerdote, había dado la música. Y después en Chile, la transmisión de fútbol, el club estudiante, ¿cómo hacemos? Y bueno, vamos a tener que llevar un cable como llevamos, pero vos, ¿cuántos metros de cable hasta allá? La transmisión era los domingos. A los domingos a la mañana, temprano a salir a llevar cables. Por la calle Rivadavia, cruzamos la Plaza Prelengre, y agarramos la San Martín y allá. Hasta que después vino la idea, dice, la vamos a hacer por teléfono. Y bueno, algún vecino, le vamos a pedir teléfono y así vamos a hacer la transmisión, y esa hora, 2 horas de transmisión que va a hacer, se la pagamos. La historia de la radio ha cambiado a través de los años, desde utilizar los discos de pasta, luego pasar por los cassettes, los CDs y actualmente el uso de elementos digitales y de internet para todo lo que se desea buscar, como música y efectos de sonido. Julio Luis Gatto, ex operador de Radio San Luis LB13. Bueno, pero para mí la radio es la compañera de las emociones, es la compañera de las noches de soledad. Digamos, la radio es la compañera que te trae la noticia buena, la mala, ¿no es cierto? Las tristezas, esto y esto. La radio pasa a ser esa amiga entrañable, ¿no? Esa extrañable amiga del alma. Programa documental Historia de la Radio en San Luis. Hemos presentado el capítulo 1, la radio y la tecnología en la década del 40. Equipo de producción, Analía Ledesma, Facundo Matamoro y Larisa Silva. Estudiantes del curso Realización Integral de Radio, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de San Luis, República Argentina. Documentales, año 2016. Política, gobierno, influencia, historia, radiodifusión, elecciones, libertad, democracia, dictadura, emisoras. Documental radiofónico Historia de la Radio en San Luis. Capítulo 2. Radio y política entre 1946 y 1955. Hoy a los trabajadores del campo. En pocas horas estarán en condiciones de decidir sobre los destinos de la patria. Este es un hecho trascendental. Tengan cuidado. Contexto político nacional y en la provincia de San Luis. La década del 40 fue la llamada época de oro para la radiofonía.
La campaña electoral de 1946, que llevó el triunfo de Juan Domingo Perón, fue la primera que tuvo a la radio como escenario central. En 1942 se inaugura LB13 Radio San Luis, con la transmisión de la asunción del gobernador de la provincia, el doctor Reinaldo Pastor. El nuevo gobernador había ganado las elecciones representando al Partido Demócrata y sucedió en el cargo a don Toribio Mendoza hijo. En 1943, con la Revolución Militar, llega a San Luis el interventor Coronel Prado. Su misión era llevar el mensaje político peronista a la dirigencia radical local, que gobernaba hasta el momento. El período que se aborda en el documental estuvo gobernado por Ricardo Zavala Ortiz. Su mandato inicia y termina junto con el del presidente Juan Domingo Perón, desde 1946 a 1952. Entre las políticas del gobierno peronista, en 1953 se aprueba la Ley 14.242 de radiodifusión. Esta norma otorgaba al Estado Nacional el poder de licitación para la explotación comercial de las redes ya existentes y hacía enlazar todo el territorio nacional bajo un mismo lineamiento político. Gladys Acastelo, locutora nacional. Más o menos en el año 1942-43, que es cuando, digamos, ingresó la radio en mi hogar. Porque nosotros, como la mayoría de la gente del pueblo, no teníamos radio, así que el que trajo la radio a mi casa fue mi hermano, el único hermano varón que tengo. A la noche regresó con la radio. Eso sí que fue una fiesta. Documental radiofónico Historia de la radio en San Luis. Capítulo 2. Radio y política entre 1946 y 1955. Esta etapa, la radiofonía se caracteriza, ante todo, por ser radio espectáculo. Los comentarios políticos no abundaban y tampoco las opiniones contrarias al gobierno de turno. Néstor Menéndez, profesor de Historia de la Universidad Nacional de San Luis. Así que yo creo que no, la radio más bien, y eso sí me queda claro, tuvo una finalidad específicamente económica, o sea, a través de la propaganda que se hacía a nivel de tipo comercial, lo que trataba era, y más la persona que creó esa sociedad, buscaba ese tipo de fin, ¿cierto? Un fin de lucro, ¿no? Exclusivamente. Y los programas, las formas, los contenidos, tendríamos que tener algún estudio más a fondo que nos permitiera avanzar más sobre cuál fue el papel que jugó la radio en esos años. Gladys Acastelo, locutora nacional. Yo era muy pequeña, tengo esos recuerdos porque la radio influyó mucho en mi manera de ser y de pensar. Pero mi recuerdo es, por ejemplo, mi padre con la oreja pegadita al mastodonte ese que era la radio, y con un micrófono que se notaba desde, aunque no la desarmara, se notaba que era tremendo micrófono. Bueno, mi padre pegaba la oreja porque él no se quería perder nada de la novela. Y era un silencio sepulcral en la casa, ni que se te cayera una cuchara. La aparición de la política nacional en la radio se hizo presente por medio de las emisoras locales que pertenecían a las cadenas de emisoras porteñas, como LB13 Radio San Luis. En su primera etapa, LB13 pertenecía a la cadena argentina de broadcasting de LR3, Radio Belgrano, cuya dirección se alineaba a la del gobierno de turno, como fue el caso de las dos primeras presidencias de Perón. El ámbito político, concentrado en Buenos Aires, se esparció hacia el interior por medio de la cultura. Muchos artistas, ligados al peronismo, hacían llegar su mensaje mediante la radio.
Néstor Menéndez, profesor de Historia de la Universidad Nacional de San Luis. A nivel nacional sí, ahí hubo todo un papel, pero no, sí, hubo toda una movida, porque a nivel nacional el gobierno, para difundir su obra de gobierno, e inclusive contratar a algunas personas que difundían la obra de gobierno. Mordijito era el apodo de él, ¿cierto? Estamos hablando de que Santos Discépolo, ¿cierto? Enrique Santos Discepolín, le decían sus amigos. Él, por ejemplo, fue contratado con el gobierno de Perón y hacía todo un micro donde él defendía el gobierno y lo sostenía, ¿no? Enrique Santos Discépolo, 1951. El pueblo sabe que vos sos nieto, que todos ustedes son nietos, que ninguno de ustedes hizo nada más que ser nieto, nieto de la plata y nieto de las ideas, que desde la muerte de ellos hasta la llegada de este gobierno hubo un vacío de dignidad y esfuerzo que vos debiste llenar y que como un criminal no cumpliste ninguna de las veces que se te dio el gobierno, porque vos no sos una esperanza, ni una incógnita, vos gobernaste, no una vez, varias veces, y mal, gobernaste mal, infamemente, y el pueblo lo sabe eso como sabe todo. Documental radiofónico Historia de la Radio en San Luis. Capítulo 2. Radio y política entre 1946 y 1955. En 1955, con la llamada Revolución Libertadora, el gobierno de Perón es derrocado por el golpe de Estado de Eduardo Lonardi y Pedro Eugenio Aramburu. La caída del gobierno justicialista trajo consigo una mayor persecución ideológica, sobre todo con aquellos que hubieran expresado su condición de peronistas. A través de la investigación para el documental radiofónico Historia de la Radio en San Luis, Radio y Política, podemos resumir que, con la presencia de interventores nacionales en la provincia de San Luis y la dependencia de repetidoras locales a emisoras ligadas al gobierno de turno, la influencia de la política en la radiodifusión es una realidad desde los comienzos de la radio en la provincia de San Luis. La presencia política en la radio se dio sobre todo en Buenos Aires, por medio de la censura de críticas a las autoridades y la difusión de ideologías por programas artísticos y culturales. Es importante destacar que la información sobre política y la radio en los años 40 en San Luis es escasa, ya que no se han realizado investigaciones profundas al respecto. Hasta aquí llega Radio y Política de 1945 a 1955, el capítulo 2 del documental radiofónico Historia de la Radio en San Luis. Producción radiofónica realizada en 2016 por Agustina Robles Miri, Franco Galo y Julieta Cravero, estudiantes del curso Realización Integral de Radio. Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis, República Argentina. Documentales, año 2016. Historia de la radio en San Luis. Capítulo 3. La radio y el entretenimiento. ...14 de noviembre de 1942... 19 horas, estación del Ferrocarril Pacífico, San Luis, Argentina. Una gran cantidad de personas se reúnen para ver por primera vez a los actores, músicos y cantantes, a aquellos que oían a través de la radio. ...14 de noviembre de 1942... Todas las personas que estaban en el ferrocarril marcharon rumbo a un estudio radial ubicado en calle Bolívar 812, donde se realizó la transmisión de un espectáculo nunca antes visto ni escuchado en San Luis. Aquel día salió al aire un programa especial que quedó en la memoria de todos los oyentes. Historia de la radio en San Luis. Capítulo 3. La radio y el entretenimiento. Rosa Soria, locutora nacional. Oyente de la década del 50 de LB13 Radio San Luis. Yo de la década del 50 tengo recuerdos y me ubico, digamos así, en el escenario de la primera casa en la que yo viví, que era en la calle Yacucho. Ahí había una radio de esas que de ese entonces, que eran esas radios grandes, llenas de lámparas.
Y la radio estaba prendida todo el día, era una sola radio, que era LB13, Radio San Luis, después fue Radio Granadero Puntano, pero eso fue mucho después. El mundo radiofónico había alcanzado su plenitud en los años 40 en la Argentina. Algunas ciudades del país ya contaban con emisoras de radio, entrando a la comunicación y al entretenimiento. Gledys Piguino, oyente de LB13 Radio San Luis, durante las décadas del 40 y del 50. Era un lindo entretenimiento, más para nosotros, ¿no es cierto?, que éramos chicos, y a mis padres, siendo mi padre extranjero, les gustaba mucho la música. Entonces, cuando sabíamos que ya estaba la radio, él iba y la prendía. Era un armastote cuadrado, grandote, y ahí escuchábamos. Nos gustaba, nos entretenía. Los radioteatros y novelas en vivo eran las encargadas cada mañana, tarde y noche de entretener y reunir a la familia completa alrededor de la radio para compartir un momento de ocio y risas. Rita Escudero, oyente de LB13 Radio San Luis en la década del 50. Escuchaba las novelas y nos gustaba, nos ilusionábamos, nos imaginábamos cómo actuaban, lo que hacían, todo era imaginación. Generalmente mi mamá era la que escuchaba las novelas, que esas eran varias que daban durante el día. Eran media hora seguro las novelas. Música también había. En el intervalo ponían música. Historia de la radio en San Luis. Capítulo 3. La radio y el entretenimiento. La prensa de San Luis se refería a la llegada de la radio a la provincia. A días de su inauguración, que fuera el 15 de noviembre de 1942, el diario La Reforma expresaba: un nuevo adelanto ha sido introducido de verdadera trascendencia, tanto para la cultura en general de la población, como así también para promover el comercio local mediante la propaganda activa. Atilio Godoy, oyente de LB13 Radio San Luis, durante las décadas del 40 y del 50. Era muy importante el tema de conversación de la gente. Yo me acuerdo que en la escuela mis maestras charlaban lo relativo a estos programas, así que lo seguían, así que sin duda era motivo de atención permanente, ¿no? Con cada testimonio se puede soñar, imaginar y recordar cómo fue que el entretenimiento en la radio hizo que los oyentes la sigan eligiendo hasta el día de hoy, sin dejar de escucharla. Gledys Piguino, oyente de LB13 Radio San Luis, durante las décadas del 40 y del 50. En el 44, 45, escuchaba una novela que escuchaban mis padres, Hormiga Negra. Se trataba de un gaucho, ¿no?, de tantos años. Era como una historia similar a Bairoleto. Él agarraba, le robaba a la gente que tenía dinero para darle a los pobres. Entonces le habían puesto la hormiga negra porque nunca lo podían agarrar, ¿no?, para ponerlo preso, ¿no es cierto? Y siempre se escondía en distintos campos. Rosa Soria, locutora nacional, oyente de la década del 50 de LB13 Radio San Luis. Y la radio era la radio, lo dijo la radio, lo dicen en la radio. O sea, siempre la radio estuvo prendida, siempre estuvo de alguna manera incorporada a la vida diaria de toda la familia, ¿no? Y todos estaban pendientes de las noticias, del estado del tiempo. Uno ha sido formado en la radio, formado así, digo, como medio de comunicación, como escucha con la radio. Rita Escudero, oyente de LB13 Radio San Luis en la década del 50. El vocabulario de antes no, era re formal. Escuchar una mala palabra en la radio tendría que ser de una de las novelas, por ejemplo, cuando estaban actuando, que dijesen algo, pero si no, no. Si hablamos de radioteatros en San Luis, cabe destacar a grandes artistas, entre ellos a Orlando de Luca, Héctor Smith y Julio Luis Gatto.
Atilio Godoy, oyente de LB13 Radio San Luis, durante las décadas del 40 y del 50. En cuanto a los radioteatros, que en esa época se tiraba mucho, una radionovela que se daba en San Luis con artistas locales, una compañía de señor Orlando de Lucas, que vive en San Luis, otro señor Meñique Smith, entonces así con una frecuencia diaria. La música jugaba un papel muy importante en la radio, convirtiéndose en una compañía para su audiencia. Rosa Soria, locutora nacional, oyente de la década del 50 de LB13 Radio San Luis. Había mucha música folclórica, de eso sí me acuerdo, los Tora Tango Club, de ese tipo, y en mi casa mi papá era muy amante de la música nacional. También había música clásica, eso me gustaba mucho, aún de chica. Todo lo que era Semana Santa, todo era música sacra, música melódica, latinoamericana. Eso era lo que más cundía en la época de los 50. Atilio Godoy, oyente de LB13 Radio San Luis, durante las décadas del 40 y del 50. Y la música era la música del momento. Es más, cuando había la presentación de algún artista foráneo, o que estaba de moda, indefectiblemente terminaba haciéndolo también en la radio. Así también los conjuntos locales, también era común escucharlos por la radio, o con programas en vivo, con público viéndolos, ¿no? Rosa Soria, locutora nacional, oyente de la década del 50 de LB13 Radio San Luis. Y en cuanto a lo que uno como niño podía escuchar, eran algunos programas infantiles que se hacían. Yo me acuerdo que una de las personas que conducía un programa infantil cuando yo era chiquita era Patricia Funes, y me pasaba horas mientras escuchaba mirando la radio por el lado de atrás, es decir, mirando las lámparas iluminadas, y pensaba que eso era una ciudad y que las cosas ocurrían ahí adentro, que todo era mínimo como liliputienses, y que las lámparas eran edificios y los espacios entre las lámparas eran calles, avenidas, esas cuestiones de chicos, ¿no? En este capítulo se demostró cómo se vivía en las décadas del 40 y del 50 el entretenimiento en San Luis a través de LB13 Radio San Luis. Se pudo viajar a través del tiempo para conocer el surgimiento de la radio en San Luis durante las décadas del 40 y del 50. Locutores, actores y operadores les brindaban a los oyentes un mundo mágico. Historia de la radio en San Luis. Capítulo 3. La radio y el entretenimiento. Esta fue una producción a cargo de Saida Adi, Alexander Cuello y Federico Scanzani, estudiantes del curso Realización Integral de Radio, de la licenciatura en Producción de Radio y Televisión, pertenecientes a la Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de San Luis, Argentina. Producción realizada en el año 2016. Radio. Entretenimiento. Historias. Relatos. Radioteatro. Memorias del olvido. ¿Cómo llega el radioteatro a la provincia de San Luis? Para hablar de esto, tenemos que viajar en el tiempo y recordar cuáles fueron los inicios de la radio en San Luis. La inauguración de LB13, Radio San Luis, la primera radio de la provincia, surge durante la transición entre los gobiernos de Toribio Mendoza y Reinaldo Pastor. Este acontecimiento político del 15 de noviembre de 1942 nos permite decir que no fue azarosa la fecha de inauguración de la primera estación de radiodifusión de la provincia. El 15 de noviembre se inaugura LB13 Radio San Luis en el contexto de la expansión de las 3 redes comerciales con centro en Buenos Aires. LR1 Radio El Mundo, LR3 Radio Belgrano y LR4 Radio Espléndid. La radio se fundó acá en el 42, así que era nuevita la radio. Todo lo que se hacía ahí era algo que era muy improvisado, porque a nosotros nadie nos enseñó radio, sino que por lo que intuíamos y sentíamos cómo se hacían las radios en Buenos Aires, que es una época esplendorosa de la radio.
la década del 30 y 40. La primera década de la radio en San Luis estuvo sujeta a los lineamientos políticos que dominaban el país debido a su dependencia con las cadenas de Buenos Aires. En este sentido, LB13 Radio San Luis orientó gran parte de sus programas a la denominada radio espectáculo, constituida por la puesta en el aire de espacios con recitadores, cantantes y músicos locales, y también el radioteatro. El gaucho, Juan de la Tierra. ¿Qué te pareció el muchacho, Raúl? ¿Y a vos? ¿A mí? Un tirifilo. Pero como yo voy a ser la suegra, mi opinión no cuenta. Yo todavía no sé si es un vivo, un fresco o un tarado. Raúl. Auténtico. Memorias del olvido. El primero que vi fue uno de Mendoza, vino el matrimonio. Entonces viene a la radio, porque se enteraron los mendocinos que en San Luis querían hacer radioteatro, que era una linda plaza, porque el radioteatro, el auge principó en Mendoza, en San Juan, y tercero en San Luis. Y vino esa pareja, y ellos traían una obra como para 2, 3 personas nada más. El galán, la novia y el que hacía medio papel cínico. La había traído la mejor actriz en ese momento, la Mecha Ortiz, y trajo con una obra que se llamaba El delito en la isla de las cabras. La mitad de la sala, con la Mecha Ortiz, la figura esa que... Y se lamentaba Fernández, y mira, con la Mecha Ortiz la mitad de la sala. Viene Orlando de Luca a presentar, no me acuerdo qué obra. Tuvo que salir a pedir silla a los vecinos para completar, porque había muchísima gente de a pie por una obra de acá de Orlando de Luca, llenaba la sala. Entre los personajes destacados en San Luis por su reconocimiento como actor, director y guionista de radioteatros se encuentra Orlando de Luca. Y él, claro, empieza por ahí, porque yo entro a la radio en el 46 y ya estaba entrando Orlando de Luca, que es una época esplendorosa en la radio, la década del 30 y 40. Bueno, y ahí empezamos a hacer, había gente con inquietudes que más por imitar lo que se hacía en Buenos Aires con tanto éxito. Bueno, acá el que yo respeto mucho, porque ha sido un instituivo, Orlando de Luca, no sé si ustedes lo habrán sentido nombrar. Ese muchacho le gustaba recitar con el canto nativo, la poesía nativa. Y la obra que a mí me impresionó fue una obra que le hizo muy bien. Pido luz para mis ojos. Aldo Lucy la hizo muy bien. Y él era el director, primer actor, hacía de todo, efectos de sala, todo lo hacía él, Orlando de Luca. De Luca se desarrolló como uno de los precursores del radioteatro en la provincia, y hacia el final de su carrera profesional cruzó caminos con otro ícono en San Luis, Julio Luis Gatto, más conocido por su nombre artístico como Julio Luis Morando. Orlando de Luca era toda folclórica. Folclórica. La difunta Correa, el Lobizón, por ejemplo, todas gauchescas. No estarás pensando divertirte a costa de esa infeliz. Precisamente ahora que... Sí. Divertirme a costa de ella, estoy pensando. Sí, un momentito, que yo no soy vago, Tengo mala suerte con el trabajo, nada más. ¿A usted qué le pasó con el trabajo, sinforoso? Nada, que me ofrecieron una despedida. ¿Los compañeros? No, lo patrón. El radioteatro adquiría una gran relevancia en Argentina, y como no podía ser de otra manera, San Luis no fue la excepción. Se le daba mucho acicate a la imaginación del oyente. Entonces se reproducía en el estudio los escenarios, el campo, el trote del caballo, de la jardinera, con efectos especiales. Y se apoyaba mucho, apoyaban la parte trágica, la parte cómica, con efectos musicales. La fuerza que le faltaba a la expresión de la palabra, la concedían con los efectos musicales.
Los radioteatros ocupaban un lugar importante en la programación de la radio, y la gran cantidad de oyentes que seguían diariamente las historias relatadas eran motivo de sobra para que grandes compañías auspician varios de los radioteatros. Por este motivo, se incluía en el título de los radioteatros los nombres de las marcas. Palmolive, el suave jabón de belleza, presenta su teatro Palmolive del Aire. Y el radioteatro llegó a tener tal preeminencia dentro de la radio que nosotros acá en la LB13 teníamos a las 2 el radioteatro local, a las 3 radioteatro Odol, a las 5 el Colinos, a las 6 no me acuerdo, y a las 7 El amor tiene cara de mujer también. Por ejemplo, el que trascendió más fue el radioteatro Palmolive del Aire, con Attilio Marinelli, tradicional, a las 4:30. La mayoría de los libretos eran obras gauchescas, tradicionalistas. Muchas estaban basadas en libros, digamos, de comienzo del siglo XX, finales del siglo XIX. Todas eran obras, sí, de ese género. Memorias del olvido. Ya es hora de ir a ver al Nazareno y así ayudarlo a escapar de su tragedia, la de ser séptimo. La de ser séptimo. Mañana es luna llena, Nazareno, y rondarás los campos hecho lobo. Durante la década del 70, el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional impuso su control sobre los medios de comunicación, y la censura se instauró también en la radio. Uno de los motivos que significó el fin del radioteatro como género del entretenimiento. Porque ya después, cuando vino el proceso, vino la censura, los grupos, digamos, de actores ya no tenían muchas ganas de participar. Poco a poco el radioteatro fue desapareciendo. El radioteatro como formato se fue dejando de lado para que salgan a la luz nuevas formas de entretenimientos que el público fue haciendo parte de su vida cotidiana, como alguna vez lo fueron aquellas tantas obras. Actualmente son contados los intentos de recordar o disfrutar de un estilo de contar historias, de entretener a la gente y hacer al público imaginar y disfrutar de tantos relatos. Sin embargo, hay una radio que ensaya mucho el tema del radioteatro, que es la radio de la Universidad del Litoral, con temáticas muy nuevas. Hicieron en el marco de la UNACER, que es la Unión de Radio Universitaria de América Latina, hicieron una producción entre Radio Universidad del Litoral y la UNAM de México sobre los desaparecidos. Y estuvo muy buena. Si bien es un género que no se escuche con tanta frecuencia, todavía existen quienes recuerdan aquellas épocas de oro donde el radioteatro era una experiencia distinta. Quienes iniciándose en el mundo de la radiofonía escuchan esas anécdotas tan intensas que los hacen probar algún capítulo en un programa de amigos. Están los que escriben e imaginan sus obras encarnadas en las voces de muchos locutores que alguna vez practicaron esos cambios de voces que se usaban para uno u otros personajes. El radioteatro, como lo fue alguna vez, ya no está, pero quedan sus raíces en el recuerdo de aquellos que lo vivieron y que son ejemplo vivo para otros que comienzan de a poco a vivir la experiencia. Había mucha gente que quiso hacer radioteatro, pero se necesita una ductibilidad de voz muy variada para hacer radioteatro. Como lo único que aprecia, le llega a la obra, al oyente, es con la voz. Y en la calidad de la voz va el éxito de la obra. Cuando hay un personaje siniestro, trágico, malvado, entonces demanda muchos recursos. Y Orlando de Lucas manejaba muy bien la voz. Memorias del olvido. Documental radiofónico Historias de la Radio en San Luis. Hemos presentado el capítulo Memorias del olvido. Historia del radioteatro en San Luis, realizado en el año 2016. Equipo de producción:
Cecilia Torti, Rodrigo Dahuen Moraga y Lisandro Tayel Pedroso Leguizamón. Documentales, año 2016. Documental Historia de la Radio en San Luis. Capítulo 6. La experiencia de los locutores, década del 50 y 60. El 15 de noviembre de 1942, después de varias emisiones de prueba, se inaugura oficialmente LB13 Radio San Luis, la primera emisora radial de la provincia. Don Ovidio Di Genaro, un vecino de la ciudad, fue el precursor del establecimiento de la radiofusión en San Luis. Di Genaro fue quien consiguió la licencia para poder instalar la primera radio en San Luis. Director de Radio Siempre FM, Daniel Piñeda, nos cuenta sobre LB13 Radio San Luis en su inicio. 1942 estoy nombrando, en donde vino una gran delegación de artistas de Buenos Aires, que llegaron por ferrocarril y fueron después caminando hasta la sede de la radio, que estaba ubicada en la calle Bolívar, casi esquina Colón, bajando, ahí era la radio esa, que ya era LB13, Radio San Luis, así se llama. Y bueno, vino una delegación en la que se hizo un festival en la calle, que se transmitió por la radio, y el locutor, el primero que habló, digamos, por lo menos en ese festival, que no era de los locutores de acá, sino el que vino y habló, era Roberto Galán. Los locutores en la radio. Los locutores nos acompañan diariamente cada vez que sintonizamos un programa. Los inicios de la radio en San Luis se caracterizaron por tener voces particulares que perduran en la memoria de los puntanos. Algunas de ellas son la de Blanca Nelly Álvarez, Felipe Cassés, Eduardo Sad y Patricia Funes. Locutor de LB13 Radio San Luis, Eduardo Sad, en la década del 50. El locutor fue un medio de transmisión hacia la gente, de la cultura, porque realmente el locutor tenía que estar bien instruido. Yo creo que hemos sido prácticamente un nexo de comunicación con la sociedad. Eduardo Sad aún cursaba la escuela secundaria cuando las autoridades de LB13 consideraron en 1947 que su voz era agradable para la locución. Locutor de LB13 Radio San Luis, Eduardo Sad, en la década del 50. No había ninguna entidad que los preparara. Éramos un poco autodidactas. Estaba mirando por la ventana cómo trabajaba mi amigo, que era locutor y operador, mes de junio del año 1947. Y aparece un señor por la puerta del costado y me dice, ¿qué está mirando? Así con esa pregunta. Yo digo, estoy mirando cómo trabaja mi amigo que está en la radio. Le pregunté qué estás mirando, me dice. Bueno, yo casi monto un poquito la espuma y digo, le dije que estoy mirando, así ya bien marcado, cómo trabaja mi hermano. Dice, me gusta su voz. ¿Quiere trabajar en la radio? Pase. Y así empecé. En la década del 50, los locutores no solo se centraban en sus funciones, también participaban en informativos, en comerciales, actos institucionales y radioteatros, ya que eran pocos los locutores que eran seleccionados para trabajar en LB13 Radio San Luis. Locutor de LB13 Radio San Luis, Eduardo Sad, en la década del 50. Porque el locutor no solamente era locutor, hacía los informativos, hacía la parte deportiva, ayudaba a completar algún radioteatro, si faltaba alguno también tenía que hacerlo. Era un poco hombre orquesta, porque era poca gente la que trabajaba, te imaginas, eran 4 o 5 muchachos jóvenes. La voz femenina en la radio.
Con su estelar comunicación directa e interactiva, voz dulce y consejera, aparece en la radio puntana en la década del 50 Patricia Funes. Locutora de radio LB13 San Luis, Patricia Funes, en la década del 50. Sería injusto decir que soy de las primeras. Ya la radio tenía como 18 años cuando yo entré. Ha habido unas voces muy queridas anteriores a las mías. Fundamentalmente, lo que más deben ustedes recordar de Patricia Funes es que fue una mujer que trabajó en los medios, que no ganó plata, pero ganó mucho cariño y dio mucho a los demás. Consejos, a lo mejor equivocados, tal vez no, pero he tratado de ayudar siempre a la gente que he podido, en todos sentidos. El locutor de la década del 50, más que ser solo una voz que se escuchaba en los parlantes de la radio de los distintos hogares, era el medio que posibilitaba conseguir medicamentos, dinero o colaboraciones institucionales para las personas que lo necesitaban. Locutora de radio LB13 San Luis, Patricia Funes, en la década del 50. La radio era directamente el lugar donde la gente iba a pedir, a buscar, a llevar, a contar, qué sé yo, todo lo que ocurría. La radio era la gran protagonista en los años 60, ya que no había otro medio de comunicación en San Luis además del diario. Es por eso que el locutor era considerado un gran referente como comunicador para la sociedad. Locutor de radio LB13 San Luis, Daniel Piñeda, en la década del 60. Era una persona muy considerada porque lo que decía la radio era palabra santa, ¿viste? Uno, aunque te equivocaras, era la opinión, ¿qué opinión? La información que uno daba era la... Pero además uno era muy responsable en las cosas que se decía. Los locutores de la época del 50 también prestaban sus voces para las publicidades que son tan comunes en la radio. En aquella época, las publicidades eran más largas y con más información. Una referente de la publicidad es Patricia Funes, locutora de LB13 Radio San Luis, que grabó una publicidad para un reconocido supermercado de la ciudad. Esa publicidad la conocen oyentes de esa época e incluso los jóvenes. Locutora de radio LB13 San Luis, Patricia Funes, en la década del 50. Las firmas que yo auspicié fueron siempre Galver, las tiendas más tradicionales, pero hay una que mucho tiempo fue, como te diré, un caballito de batalla, que fue Aiello. Teníamos que hacer una publicidad para Carmelo, para el dueño Carmelo Aiello, y estábamos llevando Canali, que tenía la empresa publicitaria. Yo tenía que decir, señora, manteca tanto, jabón tanto. Yando, ¿qué te parece si en vez de decir señora le digo, señora? Y hagámoslo, ese total. Y fue un boom. Las voces en la radio del 50 eran seleccionadas, tenían una dicción y pronunciación correcta de las palabras. No había posibilidad de que pudieran improvisar, tenían que leer estrictamente lo que estaba en el libreto. Locutor de radio LB13 San Luis, Daniel Piñeda, en la década del 60. Al principio era todo muy formal. Entonces había que decir, señoras y señores, amables oyentes, esta es LB13, Radio Granaderos Puntanos, presentando su programación del día de la fecha, es la apertura de la mañana. La voz de Patricia Funes y Daniel Piñeda produjo un quiebre en aquellas locuciones formales, haciendo que las locuciones se volvieran más amenas como una conversación a través de la radio. Locutor de radio LB13 San Luis, Daniel Piñeda, en la década del 60. Todos los locutores viejos eran muy estructurados y hablaban con un idioma, ya establecido y de una manera muy particular, que nosotros fuimos cambiando, inclusive en la forma de leer la publicidad. Antes se leía la tanda exactamente como decía, y no te podías salir
el texto, y con la Patricia empezábamos y cambiábamos y nos reíamos y le agregábamos cosas y hacíamos cuestiones así y nos reíamos como locos en la radio. Las voces de los locutores marcan un antes y un después en todos los oyentes. Los locutores de la década del 50 y el 60 en la ciudad de San Luis son los mayores referentes de la radiofonía actual. Documental radiofónico Historia de la radio en San Luis. Capítulo 6. La experiencia de los locutores, década del 50 y 60. Realizado en el año 2016. Equipo de producción: Carolina Gatica, Romina Roldán, Silvana Villegas. Estudiantes del curso de Realización Integral de Radio, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de San Luis, República Argentina.